Buenas, el día de hoy vamos a hacer la exposición final del video de conceptos aprendidos durante el curso de Ingeniería de Vías, en el cual que está conformado por el grupo y los compañeros Mario Alejandro Ciro Espina, John Freddy Rodríguez Perlaza, Cristian Fabián Torres Segura y mi persona, Santiago Claros Cuellar. Por favor, ya pasamos al tema. Bueno, clasificación del suelo y clasificación de materiales. En ingeniería vial, el punto de partida siempre es el estudio de suelos, pues tampoco no se puede hablar de diseño estructural o funcional, en el cual si no conocemos también exactamente con qué tipo de suelo estamos trabajando. Para esto usamos el sistema SUX y ASTO, lo cual nos definen propiedades claves como la granulometría, plasticidad y el índice de soporte de California. Entonces, lo cual esto nos permite evaluar la idoneidad del terreno como subrasante. Entonces, los suelos inadecuados no pues requieren estabilización o reemplazo, lo cual impacta directamente en el espesor del pavimento. Los factores técnicos revelantes es la capacidad portante, que es el nivel freático y el drenaje, la tipología del suelo, que es, podemos trabajar con un suelo granular, cohesivo u orgánico, y también tenemos que tener en cuenta el tránsito proyectado y condiciones climáticas del lugar. Por favor, siguiente. Aquí encontramos los sistemas unificados de la clasificación de suelos de SUX y también en la otra imagen nos encontramos con la clasificación de suelos unificados de ASTO. Por favor, siguiente. El factor de seguridad en taludes y estabilidad de la vía. En obras viales, especialmente en zonas con cortes o rellenos de los taludes o rellenos, los taludes son una fuente potencial de inestabilidad. El parámetro que usamos para evaluarlos es el factor de seguridad. Este relaciona la resistencia al corte del suelo frente al esfuerzo actuante que es generado por el peso del terreno, el agua y las cargas externas. La ecuación nos incorpora la cohesión, el esfuerzo normal total, la presión de poros y el ángulo de fricción. Y también el esfuerzo se divide todo eso con el esfuerzo, pues con el esfuerzo actuante. Un valor mayor o igual a 1.5 en condiciones estáticas nos indica un talud estable. Si es menor, estamos frente a una situación que realmente requiere una intervención de una estabilización geotécnica. Aquí, como lo observamos en la imagen, pues nos resalta la importancia que es el talud frente a una vía. Siguiente. Factores que condicionan el factor de seguridad. El factor de seguridad no es fijo, sino que también depende de varios factores condicionantes, empezando por el tipo de suelo. Tenemos suelos granulares que tienen mejor fricción interna, lo que incrementa la resistencia, mientras que los cohesivos, si están saturados, se comportan de manera muy diferente. La pendiente del talud también es muy fundamental. En cuanto mayor es la inclinación de la pendiente, mayores serán los esfuerzos desestabilizadores. El nivel freático y la presión intersticial reducen la resistencia efectiva del suelo. A eso también se le suman las sobrecargas como vehículos o estructuras que deben incluirse en el análisis y finalmente el grado de saturación que cambia completamente el comportamiento del talud, especialmente en épocas de lluvia. Siguiente. El impacto del factor de seguridad en la estabilidad vial. La relación entre el factor de seguridad y la estabilidad de la vía es directa. Un talud con bajo factor de seguridad es un riesgo latente. En la práctica, esto puede traducirse en deslizamientos que interrumpen la vía, deterioran estructuras adyacentes y también genera un alto costo de mantenimiento y reparación. Además, afectan la seguridad de los usuarios y la continuidad del servicio vial. Por eso, diseñar con base en el factor de seguridad es adecuado porque es un requisito indispensable para poder así garantizar la estabilidad y funcionalidad de la carretera. Cuando un talud no cumple con el factor de seguridad requerido, entran en juego con las técnicas de estabilización geotécnica. Los muros de contención, ya sean de gravedad, anclados o en voladizo, evitan que el terreno colapse. Los drenajes, tanto superficiales como profundos, controlan el agua, que es uno de los factores más desestabilizantes en este tipo de terreno. Las geomallas y geotextiles se integran al suelo, mejorando así su resistencia al corte. También es muy común reconfigurar la pendiente del talud, para así poder reducir los esfuerzos actuantes y en algunos casos se incorporan bermas de estabilización en el cual nos ayuda a redistribuir las cargas. Y todo esto forma parte del diseño vial de una carretera. Buenas noches. Bueno, le vamos a hablar ahorita del sistema de drenaje.
Las obras de drenaje estructurales son muy importantes a la hora de plantear un proyecto, ya sea urbanístico, de carretera o cualquier otro tipo de construcción. En el caso del drenaje de carretera, se trata de obras que se realizan para la evacuación del agua excedente de la lluvia, de forma que garantice el tránsito seguro a los vehículos. Su objetivo es recolectar, controlar, canalizar y evacuar agua u otro tipo de líquidos que puedan aparecer en el terreno, puedan ocasionar accidentes o interrupciones en el tráfico, así como daños en el mismo pavimento o en el entorno. Aquí en la imagen pues se evidenciaba lo que estamos hablando. Elementos a tener en cuenta antes de realizar una obra de drenaje. A la hora de plantear una obra de drenaje, se debe considerar distintos factores como estudios geológicos de la zona, características topográficas, geotécnicas, la capacidad hidráulica del terreno e infiltración de la zona, el comportamiento de la corriente, el tipo de obra que se va a realizar, etcétera. Es fundamental construir las obras de drenaje en función al caudal que se espera en la zona, al riesgo de obstrucción que puedan ocasionar cuerpos que haya podido arrastrar la corriente de agua, como por ejemplo en este talud que se observa, que vemos que debido a la cantidad de agua que recibió esta zona, se ocasionó un deslizamiento. Siguiente compañero. Sistemas de drenajes. Tipos de drenajes. En el caso de los drenajes pluviales en vías, hay desagües verticales, horizontales y combinados, y se clasifican de la siguiente manera. Tenemos drenajes transversales, que se encargan de evacuar el agua, permitiendo el paso transversal del agua, como por ejemplo los puentes, caños, bóvedas, etc. En la primera imagen podemos ver algunos de esos tipos de drenajes, que tenemos unos puentes, tenemos postculver, tenemos bóveda, entonces esos son como los tipos de drenajes transversales de los que estamos hablando. Drenajes longitudinales se realizan para canalizar el agua que cae sobre el pavimento. Algunos tipos son cunetas, contracunetas, bombeo, etcétera. Aquí, por ejemplo, en la imagen derecha vemos un ejemplo de este drenaje longitudinal, en este caso esa es una cuneta, donde vemos la función que realiza en cuanto a las lluvias y la canalización del agua. Y otro es el drenaje subterráneo. Este evita que el agua acceda a las capas superiores de las carreteras y evite deslizamientos, como lo que vimos en la imagen anterior. Siguiente, compañero. Análisis de estabilidad de talud. Para hablar de este tema, pues primero vamos a hablar qué es el talud, que es una superficie inclinada con respecto a la horizontal formadas por una estructura de tierra. Ahí tenemos taludes naturales y taludes artificiales. Los naturales, también conocidos como laderas, se forman por medio de la naturaleza a lo largo de la historia geológica. Y los taludes artificiales son formados por medio de la intervención del hombre. Estos dependen del desarrollo ya de obras de ingeniería. Los taludes artificiales se dividen en dos subgrupos, terraplenes y cortes. Aquí tenemos una imagen de cómo se conforma un talud. Aquí tenemos las partes, donde vemos la cabeza, la pendiente, la altura a nivel freático, pie de talud. Esas son como las principales partes de un talud. Siguiente, compañero. Análisis de estabilidad de taludes. El análisis de estabilidad de taludes es imprescindible para proyectos como la construcción de carreteras. Sin él no puede garantizar la seguridad de la construcción. Los problemas que pueden darse en los taludes, sobre todo en los naturales, son deslizamientos, meteorización, erosión, hundimiento. Los deslizamientos son los más graves, teniendo en cuenta eso, ya que ahí podemos ocasionar accidentes. Entonces, en este problema, pues lo que vemos acá normalmente, esto ya va enfocado más que todo a los taludes naturales. Eh, ya, como decía anteriormente, en donde los que tenemos que tener más cuidado son los deslizamientos, ya que estos son los que nos hacen un mayor desastre. Hacer un análisis sobre la estabilidad de talud resulta esencial por esos motivos. Previene derrumbes debido a la sobrecarga, puede eludir daños en edificaciones por movimientos en el subsuelo y evita problemas en muros de contención o pavimentos. Siguiente, compañero. Análisis de estabilidad de talud. Este estudio nos permite saber si el terreno
es estable para desarrollar el proyecto o si es necesario elegir algún tipo de protección. Una vez comprobado esto, se realiza el estudio de estabilidad de taludes. Se compara la resistencia de cada material con el que se construye el talud con el fin de garantizar su seguridad. Posibles causas de los movimientos. En el caso de taludes naturales, hay que analizar bien el tipo de suelo que se está sobre el que está construyendo. Tenemos suelos inestables y suelos no cohesivos. Los suelos inestables, esta clase de terrenos suele tender a moverse hacia parte inferior a causa de la fuerza de la gravedad u otras cargas que resultan mayor que su capacidad de resistencia. Y los no cohesivos, su textura es granular o arenosa y la superficie de la falla es plana. En estos casos, los taludes son estables cuando el ángulo de inclinación del talud es menor que el de fricción interna de la superficie. Siguiente, compañero. Análisis de estabilidad de taludes. Factor que influye en la estabilidad del talud. Bueno, tenemos varios factores. Tenemos el factor geológico, que ya es estratigrafía, litología, estructuras geológicas y discontinuidades. Tenemos factores geométricos, que ya es la altura del talud y la inclinación del talud. Ya en este factor geométrico, ya la relación de estas dos, tanto la altura como la inclinación. En factores hidrológicos, la presencia del agua. Eso también es algo que nos puede desestabilizar el talud. Factores geotécnicos, comportamiento mecánico de las rocas, comportamiento mecánico del suelo, resistencia y deformación. Sí, el compañero Cristian. Les vengo a hablar de las vías férreas. Primero, ¿cuáles son los componentes de las vías férreas? Infraestructura, que es el conjunto de obras de tierra y de fábrica necesarias para construir la plataforma sobre la que se apoya la superestructura de la vía. La superestructura es el conjunto integrado por los carriles, contracarriles, durmientes, placas de sujeción, aparatos de vía y el lecho elástico, que es el balasto. Instalaciones ferroviarias, que son aquellos dispositivos, aparatos o sistemas que brindan comunicación, señalización y seguridad en el sistema e instalación de electrificación. Movimiento de tierras en ferrocarriles, procesos constructivos. Dentro de los procesos constructivos de una vía férrea se comienza igual que una vía de carretera, con el desmonte y el terraplenado, que consiste en la remoción de vegetación y rocas de suelo inestables para preparar la plataforma de la vía en el terraplenado. Implica también la colocación y compactación de capas de material seleccionado para elevar y nivelar el terreno. Para estos trabajos se hace el uso de maquinaria especializada para la construcción de la infraestructura férrea, como las excavadoras que nos permiten la remoción del material en cortes y desmontes, las compactadoras que nos van a asegurar la densificación del suelo y las niveladoras que ajustan la rasante para que cumplan con los diseños geométricos establecidos. Otros tratamientos de cimentación también como la inyección de cemento de pilotes o de drenajes subterráneos, pues lo que hace es mejorar la estabilidad en terreno de baja capacidad portante. Componentes de las vías férreas de la superestructura. Está el balasto, que es un material granular grueso que tiene alta resistencia al desgaste y fragmentación. Permite la permeabilidad para evitar acumulación de agua y alta capacidad de soporte y distribución de cargas. Los durmientes, que sirven para sujetar firmemente y de manera transversal a los rieles o carriles manteniendo su paralelismo y distancia correspondiente a la trocha o entre ancho de vía, además de resistir las presiones provenientes de la base del riel y transmitirlas a la capa de balasto. Riel, carril o rail es el que guía el movimiento del tren para que mantenga la trayectoria de las ruedas y evite el descarrilamiento. También sirve para transmitir las cargas del balasto, donde distribuye el peso de los trenes de manera uniforme a través de los durmientes. Los rieles ferroviarios también se pueden clasificar por método lineal o lo que influye en su resistencia, capacidad de carga y uso en distintos tipos de vía. Hay riel de 45 a 49 kilogramos por metro que se emplea en líneas secundarias y vías estacionarias velocidades menores a 100 kilómetros por hora. Riel de 54 kilómetros que se usa en redes principales con velocidades de 140 a 160 kilómetros por hora y riel de 60 kilogramos sobre metro, que es el estándar para líneas de alta velocidad y de tráfico pesado, soportando velocidades superiores a 160 km por hora. Las sujeciones, su función es unir los rieles a los durmientes, evitando desplazamiento y absorbiendo esfuerzos. Criterios de trazado de una vía ferroviaria. Velocidad de proyecto, que determina el diseño de curvas, pendientes y pedales. Seguridad frente al descarrilamiento. Se optimiza
con pedales adecuados, radios amplios y control de aceleraciones transversales. Orografía del terreno. Influye en la necesidad de túneles, viaductos y pendientes, ajustando el diseño para estabilidad y costos óptimos. Clasificación de la línea. Afecta los parámetros de carga y velocidad. Gálidos de infraestructura y material rodante, que aseguran compatibilidad entre trenes y estructuras. Aceleración transversales, que se limitan para mejorar confort y seguridad en curvas, ajustando peraltes y radios según la velocidad de operación. Criterios finales de la superestructura. La velocidad máxima de diseño. Determina la categoría de la vía, clasificándose en alta, mayor a 110 km por hora, media de 90 a 110 km por hora, baja de 70 a 90 y secundaria menor a 70 km por hora. El paso de toneladas anuales define la carga que soporta la vía, variando entre más de 20 millones de toneladas al año, tráfico muy alto, y menos de 5 millones, tráfico bajo. El peso del riel influye en la resistencia de la vía, que es de 30 a 60 kilogramos metro, donde los más pesados son adecuados para tráfico intenso. La cantidad de durmientes por cada 25 metros afecta la estabilidad, con un rango entre 34 y 42 unidades. El balasto varía entre 150 y 300 milímetros, asegurando drenaje y absorción de cargas. Las vías aeroportuarias. Una vía aeroportuaria es la infraestructura destinada al aterrizaje, despegue y circulación de aeronaves dentro de un aeropuerto. Su diseño debe garantizar seguridad, resistencia y eficiencia operativa. Clasificación y características. Según clasificación de pistas. Las pistas van a clasificarse primero según el tipo de operación, que es VFR, que es el Visual Flight Rules, que son utilizados cuando las condiciones meteorológicas permiten la navegación visual. Y está el IFR, que es Instrument Flight Rules, que están diseñadas para operaciones en condiciones de baja visibilidad mediante instrumentos de navegación. Está según el material, dividiéndose en pistas pavimentadas, que puede ser en asfalto o en concreto, utilizadas normalmente en aeropuertos comerciales e internacionales, y no pavimentadas, que pueden ser en grava o tierra compactada, más comunes los que se llaman aeródromos rurales o militares, o pistas de exportación de alto riesgo. Factores de diseño. Entre los factores de diseño más relevantes se encuentra la resistencia del pavimento, que determina la capacidad estructural de la pista para soportar diferentes tipos de aviones, condiciones climáticas y los vientos predominantes, que afectan la orientación de la pista y se necesita para definir y maximizar la seguridad en los despegues y en los aterrizajes. Y la seguridad operacional, para optimizar mediante el diseño de superficies con adecuados coeficientes de fricción, sistemas de iluminación para operaciones nocturnas, drenajes eficientes para evitar acumulaciones de agua que se puede generar en la vía. Elementos de una pista de aterrizaje. El umbral indica el inicio de la pista operativa para aterrizaje. El designador de aterrizaje es el número pintado en la pista que indica su orientación magnética en grados. La línea central, línea discontinua blanca que recorre la pista en toda su longitud. Marcas de zona de aterrizaje, líneas blancas gruesas ubicadas en los primeros metros de la pista, que indica la franja última donde deben tocar las ruedas de la aeronave al aterrizar. El punto de mira son dos grandes rectángulos blancos ubicados en la pista que sirven como referencia visual. Marcas de borde, líneas continuas blancas que limitan los márgenes de la pista. Área de sobrepaso, zona pavimentada más allá del umbral. Consideraciones para el diseño. Una, la longitud de pista. Factores que influyen en la longitud de la pista. Tipo de aeronaves. Si son ligeras, pues requieren pistas de 800 a 1200 metros. Si son comerciales, de 2500 a 3000 metros. Y si son de largo alcance, más de 3500 metros. La altitud. A mayor altitud, menor densidad del aire, lo que reduce la sustentación de la aeronave y requiere pistas más largas. Temperatura ambiente. A mayor temperatura, el aire es menos denso, lo que aumenta la carretera de despegue. Pendiente de pista. Una pista con pendiente positiva ascendente requiere más longitud de despegue. Vías de rodaje deben ser geométricamente flexibles para adaptarse al tipo de aeronave que las utiliza. Pendientes transversales deben ser diseñadas con pendientes transversales de alrededor de 1.5 a 2% para garantizar la evacuación del agua lluvia. Señalización y marcado. Las señales horizontales y verticales deben ser claras y reflejantes, cumpliendo con las estándares de visibilidad de la Organización de Aviación Civil Internacional, y las líneas de centro de pista y las marcas de rodaje deben cumplir con los estándares de dimensiones y colores específicos en las normas internacionales. Y el estudio geotécnico, que es necesario para determinar la capacidad de carga del terreno y el tipo de pavimento que debe emplearse. Se deben tener en cuenta las características del suelo, la presencia de agua subterránea y la capacidad portante. Fases de construcción.
Está la preparación del terreno, que esto incluye la excavación, nivelación y compactación del terreno para alcanzar la estabilidad necesaria para soportar las cargas del aeropuerto. Capas estructurales del pavimento. Está la capa de subbase, que se utiliza una subbase granular para distribuir las cargas de las aeronaves y proporcionar un buen drenaje. La capa base, que se utiliza para estabilizar y proporcionar resistencia y durabilidad del pavimento. La pavimentación, pues ya es la capa de asfalto concreto que se coloca según los requisitos de carga y el tipo de aeronave que se espera que opere. El proceso de pavimentación debe garantizar una superficie lisa y libre de imperfecciones. Control de calidad. En el proceso de construcción debe ser supervisado con pruebas de calidad del material, por ejemplo, pruebas de compactación y resistencia del pavimento. Se debe realizar pruebas periódicas durante la construcción para garantizar que los materiales sean adecuados y cumplan con las normas, con las políticas técnicas. Diferencias entre pavimentos de carreteras y pavimentos de aeropuertos. Que el pavimento de aeropuerto tiene cargas puntuales y elevadas. El de carretera son cargas distribuidas y menor impacto. El de aeropuerto tiene una menor frecuencia de tránsito, o el de carreteras, que tiene mayor frecuencia de tránsito, y el aeropuerto mayor resistencia estructural contra el impacto de carga reducido. Muy buenas noches. A continuación voy a exponer la parte final de lo visto en el transcurso del curso, que tiene que ver con el diseño de mezclas asfálticas mediante el método de Marshall. El trabajo se centró en el diseño de mezclas asfálticas usando el método de Marshall, una metodología ampliamente usada para asegurar que los pavimentos sean estables, duraderos y trabajables. Eh, el paso a paso para este procedimiento incluye la aplicación para las mezclas asfálticas, la selección de los agregados. Se utilizan tres tipos: grava, arena y filler, en proporciones específicas para lograr una buena granulometría. El cálculo del contenido óptimo de asfalto se evaluaron diferentes porcentajes de asfalto, del 5% al 7%, con mediciones de densidad, estabilidad, flujo y vacíos. Evaluación de resultados. Se verificaron propiedades como la estabilidad, que es la resistencia a la carga, el flujo, que es la deformación plástica, el VMA y vacíos de aire, que es el contenido volumétrico ideal. Una fórmula clave para este procedimiento, como ya lo mencionamos, es el cálculo de vacíos en los agregados, que la estamos viendo aquí en pantalla. La aplicación práctica, bueno, aquí ya tenemos un diseño de una mezcla asfáltica óptima, que se diseña pues una mezcla MDC 19, siguiendo el método de Marshall, así como las normas del INVIAS, como la E799, la E748. Se utilizaron de manera teórica pues los métodos, los resultados y herramientas como Excel para los cálculos y para las diferentes gráficas. Aquí ya tenemos pues el diseño de la mezcla con los contenidos específicos para cada uno de los datos. Para concluir, pues podemos decir que el método de Marshall sigue siendo un método ampliamente usado debido a su simplicidad y efectividad. Este método asegura pues mezclas duraderas, estables y ajustadas según el clima y el tráfico que por ahí va a transitar. El método de Marshall es útil tanto en académica como profesionalmente en la ingeniería vial. Eh, Esto es todo
Profesora, compañeros, muchas gracias por todo. Hasta la próxima.